El Vaticano podría no haber revelado completamente lo que se conoce como el tercer secreto de Fátima. Malachi Martin, un sacerdote que tuvo acceso a los contenidos aterradores y no divulgados de este secreto, decidió compartir todo lo que sabía acerca de la información que había sido mantenida en secreto. Según los archivos del Vaticano, Martin creía que el tercer secreto de Fátima tenía implicaciones mucho más profundas que las que se dieron a conocer oficialmente y no estaban relacionadas con el intento de asesinato contra Juan Pablo II. Muchos se preguntan si el Vaticano realmente reveló todo el contenido del tercer secreto o si aún queda algo oculto que jamás será conocido. ¿Existe una parte del tercer secreto que aún falta por revelar? Las evidencias parecen indicar que sí, y si el Vaticano realmente desea ocultar esta parte, podría ser porque contiene una conspiración aterradora que podría sacudir al mundo o por alguna otra razón. Hoy vamos a descubrir toda la verdad sobre por qué parte del tercer secreto de Fátima no fue completamente revelada. Escucharemos la verdad de un sacerdote que leyó el tercer secreto de Fátima en su totalidad. Si usted cree en Dios y desea recibir más vídeos que pueden cambiar su vida, suscríbase al canal ahora mismo haciendo clic en el botón de suscribirse, justo debajo de este video. Comente aquí abajo si ya ha oído hablar del tercer secreto de Fátima, en Portugal. Entre varios mensajes y milagros, se entregó un secreto que fue beneficioso para algunos y desfavorable para otros. Aunque dos de los videntes fallecieron pocos años después, la tercera, Lucía Santos, vivió una larga vida como monja carmelita. En 1941, Lucía reveló en sus memorias que el secreto tenía 3 partes. A pesar de haber publicado los 2 primeros secretos, ella decidió no divulgar el tercero, pues creía que podría sacudir al mundo. En lugar de eso, lo escribió y lo entregó a su obispo local, pidiéndole que lo enviara al Papa y garantizara que no sería revelado públicamente hasta 1960. El secreto fue entregado a Roma en 1957, pero en 1960, el Vaticano decidió no hacerlo público, declarando que probablemente permanecería oculto bajo secreto absoluto para siempre. Tras décadas de especulaciones y controversias, incluyendo el secuestro de un avión en 1981 en el que se exigía que el Papa Juan Pablo II revelara el secreto, el Vaticano finalmente dio a conocer el tercer secreto en el año 2000. Este describía una escena apocalíptica que parecía predecir el atentado contra Juan Pablo II, junto con exhortaciones al arrepentimiento y la penitencia. A pesar de la publicación de esta revelación significativa, muchas personas continúan insatisfechas con la explicación ofrecida, sospechando que el Vaticano aún oculta una parte crucial del verdadero secreto. El periodista italiano Antonio Souxi acusó al Vaticano de no divulgar el texto completo del secreto. Surgieron rumores de que el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, había confesado a su amigo, el padre Ingo Dallinger, que el Vaticano había retenido una parte del secreto que advertía sobre un concilio erróneo y una misa incorrecta. Esto, junto con la petición de Lucía de que el secreto no fuera revelado hasta 1960, parece aludir al Segundo Concilio Vaticano y a las reformas litúrgicas posteriores, que siguen siendo objeto de controversia. Entre muchos tradicionalistas, Christopher Ferrara, un abogado estadounidense y comentarista católico, resaltó en una conferencia las numerosas inconsistencias en la versión del Vaticano sobre el tercer secreto de Fátima. Él aseguró que, entre los conocedores de los eventos de Fátima, solo una pequeña fracción cree firmemente que la visión de un obispo vestido de blanco fuera de una ciudad medio destruida es todo lo que compone el tercer secreto. Hay quienes sostienen que la revelación del tercer secreto fue tan asombrosa y trascendental que varios pontífices decidieron no hacerla pública entre los fieles. El documento dado a conocer en el año 2000 contenía, en su mayor parte, una metáfora sobre las batallas que la Iglesia enfrentó contra las ideologías del siglo XX. Numerosos piensan que el tercer secreto no solo hacía referencia al Papa vestido de blanco, identificado posteriormente como Juan Pablo II, sino que también abarcaba una crisis de fe aún más profunda y una negligencia pastoral significativa, con un rol importante de Rusia. Antes de fallecer en 1999, el padre Malachi Martin concedió varias entrevistas a Art Bell y Bernard Jansen, en las cuales habló sobre estos temas.
Aunque no desveló directamente el contenido del tercer secreto, Martín insinuaba que el mensaje de Fátima también incluía a Ucrania, especialmente Kiev, además de Rusia. Sorprendentemente, un oyente le comentó a Martin que un sacerdote que había leído el tercer secreto aseguraba que el último papa estaría bajo el control de Satanás. Al escuchar esto, el Papa Juan XXIII supuestamente se desmayó, temiendo ser él el mencionado, y Martín confirmó que esto parecía estar en el texto del tercer secreto. Lo que hace esto aún más intrigante es que, algunos años antes, Martin ya había revelado lo máximo que podía sobre el tercer secreto al público en su libro de 1990, Las llaves de esta sangre. En dicho libro, detalló que el texto escrito por Lucía trataba tres temas principales: un castigo físico para las naciones, que implicaba desastres naturales y provocados por el hombre en la tierra, el mar y la atmósfera global; un castigo espiritual aún más aterrador, especialmente para los católicos romanos, que consistía en la desaparición de la fe religiosa y en un periodo de incredulidad generalizada en muchos países, y el rol crucial de Rusia. Martín subrayó que los castigos, tanto físicos como espirituales, estaban profundamente vinculados con el rol crucial de Rusia. Según lo relatado por Lucía en su carta, estos castigos se desatarían conforme a un calendario fatídico en el que Rusia tendría una participación fundamental. Asimismo, mencionó que, pese a la severidad de los castigos destinados a castigar a las naciones por su impiedad y por ignorar las leyes divinas, aún existía la posibilidad de evitar este proceso catastrófico, siempre y cuando se cumplieran dos peticiones de María. En 1960, el Papa debía hacer público el contenido del tercer secreto para que fuera conocido por todo el mundo y, junto a todos los obispos, consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Martín señaló que, si se cumplían estas dos condiciones esenciales, los castigos físicos y espirituales no serían impuestos sobre la humanidad. Rusia se convertiría a la fe y seguiría un periodo de gran paz y prosperidad. Lamentablemente, estas condiciones no fueron satisfechas durante el pontificado de Juan XXIII. Martín expresó su pesar de que la consagración colegiada de Rusia al Inmaculado Corazón de María no se llevara a cabo en octubre de 1962, cuando 2.500 obispos se reunieron en el Vaticano para la apertura del Segundo Concilio del Vaticano. Malecar Martín se apoyó en la respuesta del Papa Juan Pablo II sobre las razones por las cuales los papas anteriores no optaron por divulgar el secreto o cumplir con la solicitud relacionada con Rusia. Los predecesores de Juan Pablo II, es decir, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, optaron por aplazar la divulgación para evitar que la gran potencia comunista mundial tomara ciertas medidas. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II llevó a cabo una ceremonia de consagración al Inmaculado Corazón de María, aunque decidió no mencionar a Rusia de manera específica. Nuestra Señora de Fátima prometió paz a través de su intercesión si se cumplían sus peticiones, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón por parte del Papa y todos los obispos, además de fomentar la devoción de los 5 primeros sábados. De seguir estas instrucciones, Rusia se convertiría y habría paz en el mundo. De lo contrario, Rusia difundiría sus errores por todo el globo, causando conflictos, persecuciones a la Iglesia, el martirio de los justos, gran dolor para el Santo Padre y la destrucción de varias naciones. En 1936, cuando la hermana Lucía preguntó al Señor por qué no traía la paz o convertía a Rusia sin la consagración específica, Él le respondió que deseaba que toda la Iglesia reconociera esa consagración como un triunfo del Inmaculado Corazón de María, para que esta devoción se colocara al nivel de la devoción al Sagrado Corazón. El 25 de marzo de 1984, según el difunto padre Gabriel Amort, el Papa San Juan Pablo II intentó consagrar a Rusia de forma discreta en la plaza de San Pedro. Mort, quien estaba a pocos metros del Papa como organizador del evento, relató que intentó realizar la consagración, pero los políticos a su alrededor le indicaron que no podía mencionar a Rusia. Cuando volvió a preguntar si podía mencionarla, la respuesta fue un rotundo no en 2 ocasiones. Malecar Martín también aseguró que la consagración de Rusia fue saboteada por globalistas masónicos infiltrados entre los cardenales y obispos, aunque el misterio sigue sin resolverse. En respuesta a las afirmaciones de que el Papa Benedicto XVI había discutido sobre Fátima con el profesor Dallinger,
la Santa Sede declaró que Benedicto XVI nunca tuvo tal conversación y que las afirmaciones atribuidas a Dallinger son totalmente inventadas y absolutamente falsas. Benedicto XVI reafirma con firmeza que la publicación del tercer secreto de Fátima está completa. El cardenal Tarcisio Bertone, quien estuvo directamente involucrado en la publicación del tercer secreto, expresó su sorpresa de que algunos aún piensen que el Vaticano está ocultando algo. En 2006, un periodista italiano publicó un libro titulado El cuarto secreto de Fátima, que planteó una teoría conspirativa en el Vaticano y desató una nueva ola de publicidad. En 2007, el cardenal Bertone publicó su propio libro titulado La última visionaria de Fátima en el que reafirmaba la versión oficial de los mensajes y secretos de Fátima, basándose, según él, en extensas conversaciones con la hermana carmelita Lucía dos Santos, la última de los videntes. Durante un programa de televisión, el cardenal desmintió con firmeza las teorías que sugerían un encubrimiento por parte del Vaticano. El Papa Benedicto XVI también estuvo directamente involucrado en la divulgación del tercer secreto. El cardenal Joseph Ratzinger, quien en ese entonces era el principal responsable doctrinal del Vaticano, presentó el texto del secreto a la prensa y elaboró un detallado comentario sobre el mismo en una conferencia de prensa el 26 de junio del 2000. Las expectativas eran enormes respecto a la revelación de un texto que, por décadas, se había considerado demasiado perturbador para ser dado a conocer. Sin embargo, el cardenal Ratzinger empezó a moderar dichas expectativas, asegurando que no había nada apocalíptico en el contenido, que ningún gran misterio fue develado y que el futuro no fue desvelado. Prosiguió ofreciendo una interpretación teológica de las apariciones y mensajes de Fátima, subrayando que, en la tradición de la Iglesia, la profecía no se trata de un adelanto de lo que sucederá, sino de señales útiles para los fieles cristianos. El cardenal Ratzinger explicó que la visión del tercer secreto, donde un obispo vestido de blanco lucha por ascender una colina y cae muerto tras ser abatido por soldados, debe ser entendida de esta manera. Esta visión podría haber simbolizado el atentado contra el Papa Juan Pablo II, quien fue herido de bala el 13 de mayo de 1981. El sacerdote canadiense Nicholas Gruner, fundador de la revista Fatima Crusader, sostuvo durante mucho tiempo que Rusia aún no había sido consagrada a María de acuerdo con las instrucciones de Nuestra Señora de Fátima. Afirmaba que Rusia seguía siendo moral y militarmente inaceptable, siendo el principal centro de abortos en el mundo, sin mostrar ningún signo de conversión. Las autoridades eclesiásticas sostienen que, en 1984, el Papa Juan Pablo II lideró a los obispos del mundo en la consagración de Rusia y del mundo entero. La fallecida hermana Lucía, una de los 3 niños portugueses que vieron a María en 1917 y recibieron las instrucciones para la consagración, afirmó que se realizó correctamente. Por lo tanto, para la Iglesia, el asunto está cerrado. ¿Pero está realmente todo revelado? ¿O existe algo que se mantiene oculto? Tras el fallecimiento de la hermana María Lucía el 13 de febrero, resurgieron las especulaciones en torno a los detalles del tercer secreto de Fátima, que le fue confiado en 1917 por una aparición reconocida por la Iglesia Católica como la Virgen María. A pesar de las afirmaciones de la monja carmelita de haber revelado todo lo que presenció en las apariciones marianas a través de 3 mensajes distintos, una oleada de conjeturas emergió, impulsada por la sospecha de que el tercer secreto no se divulgó en su totalidad. Tanto religiosos como laicos sugieren que el Vaticano habría organizado un complejo encubrimiento para retener parte del mensaje final, temiendo que su difusión pudiera desatar el pánico entre los millones de católicos en todo el mundo. 2 semanas después de la muerte de la hermana Lucía, el renovado interés en el último secreto de Fátima adquirió un aire enigmático, digno de una novela de gran éxito. El libro El Código da Vinci toca secretos oscuros ocultos tras los muros del Vaticano, incluyendo un intento de asesinato contra el Papa y vehementes explicaciones por parte de las altas esferas eclesiásticas. El escenario involucra a Satanás y a una humilde monja católica intentando mantener su fe en la Madre de Dios. La ironía persiste en la controversia. Los simples pedidos de la bendita Madre tienen el potencial de impactar al mundo de maneras mucho más significativas que las teorías extravagantes sobre el contenido de los mensajes. En el centro de los 3 mensajes están las instrucciones fundamentales de la Virgen María,
conversión, penitencia, búsqueda de la salvación, la oración del rosario, la realización de la comunión reparadora en los 5 primeros sábados consecutivos y el establecimiento de una devoción mundial al Inmaculado Corazón de María. Cumplir estos deseos trae paz, mientras que la negativa conduce al fortalecimiento de Satanás. Algunos creyentes sostienen que el diablo ya está presente en la Iglesia Católica, citando relatos atribuidos al Papa Pablo VI sobre visiones sombrías dentro de la Iglesia. El tercer secreto evoca la visión inicial de la hermana Lucía, donde ella presencia a Nuestra Señora del Rosario acompañada por un ángel con una espada llameante, clamando por penitencia, penitencia, penitencia. La intervención de la Señora evita que las llamas consuman la tierra. Lucía relata también la visión de un clérigo no identificado, vestido de blanco, que se interpreta como el Papa, guiando a obispos y fieles hacia una colina donde son atacados por soldados. 2 ángeles recogen la sangre de los mártires y la esparcen sobre los sobrevivientes. Otra visión muestra al Papa caminando entre una ciudad devastada, bendiciendo a los fallecidos. Juan Pablo II pidió leer el tercer mensaje mientras se recuperaba en el hospital tras haber recibido un disparo. Estaba firmemente convencido de que María había desviado la bala, salvándole la vida. La Virgen dijo a los 3 niños en Fátima que el Papa en la visión sufriría grandes dolores. Los críticos de la interpretación que identifica a Juan Pablo II como el Papa en la visión destacan el historial médico del pontífice, quien enfrentó múltiples enfermedades y se sometió a diversas cirugías. Al final de cuentas, el mensaje central es el llamado al arrepentimiento por los pecados, la realización de penitencia como reparación y la oración por los pecadores. Kevin Joe Sammons, autor de un libro sobre la tercera parte del secreto de Fátima, lanzó un desafío académico a aquellos que aseguran la existencia de un texto no revelado de la tercera parte del secreto. En una entrevista, mencionó una carta previamente desconocida de la hermana Lucía dirigida al Papa Pablo VI, en la que hablaba de una revuelta diabólica contra la Iglesia, abordando aspectos de la segunda y tercera parte del secreto. En 2013, las carmelitas del convento de Santa Teresa, donde la hermana Lucía vivió durante 57 años, publicaron una biografía que revelaba una orden hasta entonces desconocida de Nuestra Señora a la hermana Lucía el 3 de enero de 1944, en la que le instruía a escribir lo que sus superiores le indicaran sobre el significado. Esto sugería una visión profética sobre la tercera parte del secreto, dada a la hermana Lucía alrededor de 1944, que ella no podía comunicar a otros. Esto podría explicar por qué el texto parecía incompleto para algunos. La razón más evidente es la imposibilidad de que la hermana Lucía proporcionara una explicación completa sobre la tercera parte del secreto al momento de escribirlo. Otros documentos disponibles en 2000 mostraron la reticencia de la hermana Lucía a hablar sobre sus experiencias místicas. Antes de 2013, no teníamos acceso a documentos relacionados con la aparición, excepto por algunos detalles, lo que obligaba a ser cauteloso antes de sacar conclusiones. Esto llevó a algunos a sugerir que la Santa Sede estaba ocultando un segundo texto de la tercera parte del secreto. Dichas sugerencias alimentaron un sensacionalismo propagandístico, explotando las preocupaciones de los católicos sobre la situación de la Iglesia y asemejándose a tramas de novelas de espionaje, que aprovechaban la inquietud de los fieles. Uno de los documentos que ya era conocido es la carta del 9 de enero de 1944 de la hermana Lucía al obispo José da Silva. Durante una visita al Museo de la Hermana Lucía, supervisado por las Carmelitas de Coimbra, en el convento de la Hermana Lucía, se mostró la primera página de una carta inédita y sin fecha que ella envió al Papa Pablo VI. En esta misiva, la hermana Lucía le escribió unas palabras de aliento similares a las que San Pío de Pietrelcina envió al Santo Padre en septiembre de 1968. En la carta, hacía referencia a una revuelta diabólica promovida por las fuerzas del mal, que cometían errores contra Dios, su Iglesia, sus doctrinas y dogmas. Describió a la Iglesia pasando por una agonía semejante a la del huerto de Getsemaní y una desorientación global que estaba martirizando a la Iglesia. Su intención era animar a Pablo VI como vicario de Cristo en la tierra y expresarle su lealtad a él, a Cristo y a la Iglesia, incluso en medio de la revuelta. Sus reflexiones sobre el tercer secreto de Fátima revelan una profunda preocupación por la integridad y los desafíos de la fe,
temas recurrentes en las discusiones e interpretaciones del contenido del secreto. Su discurso, enfocado en la agonía de la Iglesia, semejante a la del huerto de Getsemaní, y el martirio a través de la confusión mundial, realmente se alinea con los mensajes transmitidos en la segunda y tercera partes del secreto según lo narrado por la hermana Lucía. El aspecto del martirio mencionado es particularmente impactante, subrayando el sufrimiento de la Iglesia. Mientras enfrentamos los desafíos derivados de los errores propagados por Rusia, tal como lo predijo Nuestra Señora, estos errores que resultan en guerras, persecución a la Iglesia y sufrimiento para el Santo Padre están en consonancia con los eventos históricos y la turbulencia espiritual prevista en los mensajes de Fátima. La interpretación realizada por el Papa Juan Pablo I, como se mencionó, subraya la lucha crucial entre la verdad y el error en el contexto de la fe. Su énfasis en la importancia de adherirse a las definiciones infalibles de la fe y la condena del error encapsula el mensaje esencial del tercer secreto. Esta interpretación insinúa un enfrentamiento directo contra los errores que debilitan la fe, destacando la batalla espiritual más amplia descrita en el secreto. La referencia al tercio de las estrellas del cielo siendo arrojado a la tierra por el dragón, tradicionalmente interpretada como una parte considerable del clero alejándose de la verdadera fe, simboliza de manera contundente los desafíos internos dentro de la Iglesia. Esta imagen del libro del Apocalipsis, citada por el Papa Juan Pablo I, subraya la urgencia y gravedad del mensaje, indicando una crisis que no solo es teológica, sino que también tiene una importancia cósmica dentro de la Iglesia. Cuando el cardenal Hinge, posteriormente conocido como el Papa Benedicto XV, y el padre Malque-Martín sugieren que el tercer secreto aborda los peligros para la fe y la vida de los cristianos, esto refuerza la idea de una crisis espiritual profunda que afecta a la comunidad global. Esta crisis no solo implica persecución externa, sino que también abarca una lucha interna en torno a la esencia de la doctrina católica y la preservación del dogma de la fe. Esto sugiere que, en varias partes del mundo, las enseñanzas centrales de la Iglesia podrían estar en peligro, reflejando una crisis más amplia de fe y adhesión a la doctrina de la Iglesia. El tercer secreto, en efecto, aborda el debilitamiento de la fe católica en toda Europa y posiblemente en gran parte del mundo. Si las personas siguieran las definiciones infalibles, mantendrían su fe firme. Para proteger la fe católica, es esencial hacer un esfuerzo personal para llevar una vida ejemplar y leer materiales católicos de buena calidad. Es fundamental evitar materiales que puedan poner en riesgo la fe católica, como libros, revistas y programas de televisión dudosos, así como también mantener distancia de personas que puedan poner en tela de juicio la fe católica. Además, es esencial buscar la gracia divina para recibir la orientación adecuada. La oración diaria del rosario es especialmente recomendada para prevenir confusiones. Debemos estar vigilantes para no seguir a líderes religiosos falsos que pretenden tener una comprensión más profunda del Evangelio. Si todos atendieran las definiciones infalibles de los dogmas de la fe, los fieles serían capaces de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto a la luz del Evangelio y de las definiciones infalibles que lo aclaran. Esto les permitiría identificar si algo está en sintonía con la fe y reconocer cuando alguien está equivocado, sin importar su posición dentro de la Iglesia. Aunque un papa, un concilio ecuménico, un cardenal, un obispo o un laico puedan cometer errores, las definiciones solemnes del papa, ya sea de manera individual o junto con un concilio ecuménico, jamás fallan. Este es el mensaje que Nuestra Señora de Fátima nos trajo sobre cómo proteger nuestras almas y las almas de quienes nos rodean. El tercer secreto aborda este tema, y estamos en el camino correcto si seguimos estas orientaciones. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para salvar nuestras almas? Como se mencionó anteriormente, la oración diaria del rosario y el estudio de los dogmas de la fe, especialmente las definiciones infalibles, son esenciales. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.